Hermanos, Dios les bendiga. Estamos nuevamente reunidos en la casa de nuestros hermanos Gutiérrez con un estudio más, ya retomando, ya estando de regreso, ya queremos agarrar el ritmo otra vez de los estudios cada sábado acerca de las grandes doctrinas de la Biblia. El día de hoy vamos a estar estudiando la lección número 35, que tiene como título El oficio triple de Cristo. Bastante interesante lo que vamos a ver el día de hoy. Como siempre, vamos a leer, hoy como que está un poco corta la lección, pero trae bastante información. Pero vamos a desarrollar lo mejor que podamos, a tratar de entender cada párrafo como de costumbre, respaldado con algunas referencias bíblicas que siempre traemos. Amén. Así es de que, sin más preámbulo, vamos a empezar con nuestro hermano Carlos a leer el primer párrafo. Amén. Una de las grandes contribuciones para un entendimiento cristiano de la obra de Cristo es la exposición de Juan Calvino sobre el oficio triple de Cristo como profeta, sacerdote y rey. Como el profeta de Dios por excelencia, Jesús fue el objeto y el sujeto de la profecía. Su persona y su obra son el punto focal de las profecías del Antiguo Testamento. Pero él mismo también fue un profeta. El reino de Dios y el papel que Jesús desempeñaría dentro de dicho reino venidero son temas principales en las afirmaciones proféticas de Jesús. La función principal de un profeta era transmitir la palabra de Dios. Jesús transmitió la palabra de Dios, pero además él mismo es la palabra de Dios. Jesús fue el profeta de Dios supremo, siendo la palabra de Dios en la carne. Amén, aleluya. Aquí estamos hablando de tres oficios, ¿verdad? El oficio triple. Número uno dice que es profeta, sacerdote y rey. Profeta porque él revela a Dios. Y sacerdote porque él nos reconcilia con Dios. Y rey porque él gobierna sobre todo. Esos son los tres oficios, ¿verdad? Aquí se enfoca claramente, número uno, como Cristo profeta. La profecía en el Antiguo Testamento, desde antes Dios prometió un profeta supremo. Y para poderlo ver, veamos en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, verso 15. Donde ahí claramente Dios les habla al pueblo y le dice que en medio de ellos habrá un profeta. Profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová, tu Dios, a él oiréis. Amén. O sea que aquí claramente esto apunta directamente hacia Cristo, ¿verdad? Veamos otra cita. Veamos otra cita que está en el libro de Hechos, capítulo 3, versos 22 y 23. Hechos, capítulo 3, versos 22 y 23. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. O sea que aquí claramente confirma que este profeta es Jesús. Amén. Jesús, objeto y sujeto de la profecía. Cristo es el objeto directamente de esa profecía. Toda la escritura apunta hacia él, hacia Jesucristo. Amén. Amén. Veamos una cita más, está en Lucas capítulo 24, versos 27. Lucas 24, verso 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba que en todas las escrituras lo que de él decían. Aquí claramente dice que comenzando desde Moisés, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Amén. Una cita más, Juan 5:39. Juan 5:39. Juan 5:39. De ahí claramente les dice que ellas son las que dan testimonio de mí, o sea, de él.
5 centenares. Sí. Así dice 13. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que dan el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, toda la Biblia no es solo la historia, sino que es cristocéntrica. Desde el principio hasta el fin, cristocéntrica. Amén. Ahora, Cristo es también el sujeto que profetiza. No solo es anunciado, sino que él anuncia. O sea que no solo supimos de él que venía, sino que él también anuncia. Y esto podemos verlo en Lucas capítulo 4, versos 18 y 19, donde él claramente proclama su reino. 4. Lucas 4, versos 18 y 19. Está por aquí. Hermano, a ver. Acá dice 4, ¿no? 18 y 19. Correcto. Juan. Lucas. Oh, perdón. Lucas capítulo 4, versos 18 y 19. Lucas 4. Ya. 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Aquí Jesús habla con una autoridad que él tenía, amén. Una autoridad divina. Donde le dice, pero yo os digo, o sea, esa es la autoridad que él tenía. Veamos ahora Juan capítulo 1. En este caso vamos a leer el primer verso y de ahí nos saltamos hasta el verso 14. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:1. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. El verbo era Dios y aquel verbo fue hecho carne, dice. O sea que Jesús no solo trae la palabra, sino que Él es la palabra. Amén. Él es la palabra. A diferencia con otros profetas, ¿verdad? Los profetas decían, así dice el Señor. Esa era la diferencia. Amén. Y esto lo podemos ver en Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Hebreos 1, versos 1 y 2, sí. Hebreos 1, 1 y 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. O sea, claramente dice que Dios en otro tiempo, por los profetas, pero ya en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, ¿verdad? O sea que aquí ya se les cae la venta a aquellos que dicen que Dios me habló y que todo ese... Ahí se les cayó la venta con este pasaje. A Pablo se le cayó. Sí, ahí de que Cristo es la revelación final y suprema. Hasta ahí llegamos. Entonces, ahora, Cristo como profeta, veamos qué nos revela plenamente la voluntad del Padre para nuestra salvación. Sin Cristo, seguimos en ignorancia espiritual. Amén. Con Cristo tenemos la revelación perfecta de Dios. Amén. Cristo no solo trae verdad, Él es la verdad encarnada en Él mismo. Él es la relación personal de Dios, no solo información, sino que Él es la verdad. El oficio profético de Cristo continúa hoy por medio de su fe, de su palabra, del Espíritu Santo. Cristo sigue hablándonos el día de hoy a través de su palabra, a través de las Escrituras y por medio de la predicación también. Jesús no era simplemente un mensajero, Él es el mensaje. Él es el mensaje de salvación. Amén. Aquí es donde aterriza esto para las iglesias donde nos congregamos, porque escuchar a Cristo es una obligación, no una opción, sino que es una bendición también poderlo escuchar de su palabra. Veamos
Deuteronomio capítulo 18, verso 15, donde claramente ahí nos dice que tenemos que escuchar es a Él, no a estos pseudos profetas que se dicen que... 18:15, sí, ya lo leímos. Ah, bueno, donde dice que a Él oiréis, ¿verdad? Si se profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a Él oiréis. A Él oiréis, ¿verdad? No, ¿Sabes que los musulmanes utilizan ese versículo Ah, para acreditándoselo a Mahoma? a Él se lo aplican. Sí, Oh, wow. No, pues en la cara sin crédito. qué atrevido. Sí. Bueno, aquí claramente no escuchar a Cristo es rebeldía prácticamente. Así es. Es una parte, ignorar su palabra también es rechazar a Dios. Porque mucha gente, pues uno le habla y ellos lo que hacen es ignorar. Ahí claramente están rechazando a Dios. Ahora, la Biblia claramente es suficiente. Si Cristo es la revelación final, segunda de Timoteo 3, versos 16 y 17, ahí claramente nos dice que toda escritura es inspirada por Dios. ¿Alguien lo quiere leer? Segunda de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, donde claramente nos dice que Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Amén. Una vez más, no necesitamos nuevas revelaciones. Amén. Es suficiente. No necesitamos profetas modernos que se dicen decir que, bueno, ustedes ya los conocen, ¿para qué Solo la mencionarlo? escritura. Sí, solo la palabra de Dios, solo la escritura, solo la Biblia. Cristo confronta nuestro corazón. Como profeta, denuncia el pecado, llama al arrepentimiento y revela la verdad que incomoda. Y eso es lo que pasa cuando uno le dice la verdad, ya entra en una incomodidad. Amén. Ahora veamos, este pasaje está un poquito largo, pero está interesante. Está en Juan capítulo 4, donde habla acerca de la mujer samaritana. Pero es importante leerlo porque claramente Cristo le revela a esta mujer cuántos maridos ha tenido. Sin que maridos ha tenido. Es el pasaje, Juan 4 del 7 al 26, pero el capítulo interesante es el 18. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Estos has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. O sea que ahí claramente estamos viendo la profesión de profeta que él tenía. Interesante este pasaje, como él, nada menos el día de la oración estábamos hablando de que habla él en un sentido figurado, pero también él trata de
de poner ciertos artículos o maneras de cómo hablarle para que la gente entienda. Y estábamos hablando el miércoles pasado con nuestro hermano Michael, que se conecta. Estaba tratando él de explicarle a alguien Isaías 65, donde dice de que el león va a poder estar en la cueva con un niño y no se lo va a poder comer y cosas así. Entonces le dije, no, bro, aquí lo que está tratando Isaías es de traer un mensaje que todo va a ser paz, que todo va a ser tranquilidad. No necesariamente el león no se lo va a comer, sino que él lo que está transmitiendo es una paz y seguridad que va a haber después. Va a haber una armonía. Entonces, pero para que ellos pudieran entender, tuvo que usar este tipo de lenguaje para que ellos entendieran. Oh, me dice él, entonces sí, no es que así sea. Entonces, de la misma manera aquí le está hablando acerca del agua viva. ¿Va? Ella no entendía en realidad qué era lo que el Señor le estaba diciendo en este momento. Así de que Cristo nos sigue hablando hoy en día, como por la predicación fiel que hay en algunas iglesias, por la Escritura y por el Espíritu Santo. Él sigue hablándonos de esa manera, ¿verdad? Veamos Romanos 10:17. Romanos capítulo 10, verso 17, donde ahí nos dice que Él nos sigue hablando y el oír la palabra de Dios. A ver, hermano, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Cristo no es solo alguien que habló en el pasado, sino que Él es el profeta vivo que aún nos está hablando hasta el día de hoy. Amén. Así es de que aquí tenemos que estar con los oídos bien abiertos, las antenitas bien preparadas para estar oyendo su palabra, ¿verdad? Ahora, si Cristo es la palabra hecha carne, entonces ignorar su palabra es ignorar al Dios mismo. Esa es la verdad. Cuando cada vez que ignoramos la palabra de Dios, estamos ignorando al mismo Dios. Pasemos entonces ahora al capítulo o al verso o al párrafo número 2. Está un poco corta esta, pero está bonita esta lección. Okay. El profeta del Antiguo Testamento era una clase de mediador entre Dios y el pueblo de Israel. Hablaba al pueblo como representante de Dios. El sacerdote hablaba a Dios como representante del pueblo. Jesús también cumplió el papel del sumo sacerdote. Los sacerdotes del Antiguo Testamento ofrecían sacrificios regularmente, pero Jesús ofreció un sacrificio de valor eterno, una vez y para siempre. La ofrenda de Jesús al Padre consistió en el sacrificio de sí mismo. Él era la ofrenda y el que ofrendaba. Amén. Qué interesante, ¿va? Que en el Antiguo Testamento habían dos roles, había el del profeta y había el del sacerdote, ¿va? El profeta, pues, el que hablaba de Dios al pueblo, y el sacerdote es el que hablaba del pueblo a Dios. Él era. Pero en Cristo, ambos oficios, Él era el que los desempeñaba, y a su perfección. Amén. Y específicamente aquí Cristo es el sumo sacerdote perfecto. Una vez, como dice ahí, una vez y para siempre. Amén. En el libro, el sacerdocio en el Antiguo Testamento, su función principal eran, en el libro de Levíticos, del capítulo 1 al capítulo 7, hay varias cosas que podemos destacar. En el capítulo 1 habla de los holocaustos, en el capítulo 2 habla de las ofrendas, el capítulo 3 habla de ofrendas de paz, capítulo 4, ofrendas por el pecado, capítulo 5 habla de las ofrendas expiatorias, capítulo 6 de las leyes de los sacrificios, y el capítulo 7 la ley del sacrificio por la culpa. Pero quiero que veamos Levíticos 7 del 1 al 10. Leamos esa parte para que entendamos un poquito más de lo que está hablando. Levítico 7, versos 1 al 10. Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. En el lugar donde degüellan el holocausto,
Degollarán la víctima por la culpa y rociarán su sangre alrededor sobre el altar. Y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola y la grosura que cubre los intestinos, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Jehová, es expiación de la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, será comida en lugar santo, es cosa muy santa. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán. Será del sacerdote que hiciere la expiación con ella. Y el sacerdote que ofreciere el holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. Asimismo, toda ofrenda que se cociere en horno y todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela, será el sacerdote que lo ofreciere. Y toda ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como de otro. Amén. Aquí hay varias cosas que podemos rescatar. En el verso 5 dice, y el sacerdote lo hará arder sobre el altar. Ofrenda encendida de Jehová. Y ahí el verso 6 rápidamente dice, todo varón de entre los sacerdotes la comerá, será comida en lugar santo, es cosa muy santa. Y luego salto al número 7 donde dice, será del sacerdote que hiciere la expiación con ella, y el sacerdote que ofreciere el holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. Y por último en el verso 9 dice, será del sacerdote que lo ofreciere. Amén. Veamos también el Hebreos capítulo 5, verso 1. Hebreos 5, 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Amén. O sea que el sacerdote representa al pueblo delante de Dios. Él es el que intercede y es el que ofrece el sacrificio. Ahora, el gran problema que tenemos aquí es que los sacrificios eran repetitivos en el Antiguo Testamento. Eran temporales. Y por último, eran insuficientes, porque caían en lo mismo constantemente. Veamos Hebreos 10:1. Ahí claramente nos dice que eso nunca puede ser. O sea, los perfectos a los que se acercan a él. ¿Lo tienen, hermano? Sí. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Claramente dice, nunca pueden hacer perfectos a los que se acercan. ¿Fue Hebreos 3? Hebreos 10:1. O 10. Veamos entonces que Jesús cumple y supera ese sistema. Él superó todos los sistemas. Hebreos 4:14. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Aleluya. Dios, Amén. retengamos nuestra profesión. Aleluya. Teniendo un gran sumo sacerdote, Jesús, Hijo de Dios. A diferencia de los sacerdotes del Antiguo Testamento, Jesús nunca pecó. No necesitaba ofrecer sacrificio por sí mismo. Mas sin embargo, ¿Se imaginan cuántos animales eran sacrificados? sí. Miles. Dice que la sangre corría y era un hedor a la vida del templo. No cesaba eso, era constante. Pero Cristo hizo el sacrificio perfecto. Aquí R.C. Sproul dice algo bastante profundo. Y dice que Jesús, Él es el sumo sacerdote, el único. Y Él es la ofrenda al mismo tiempo. Amén.
Veamos entonces Hebreos 9:12, donde dice que Él entró una vez y para siempre. Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos, cabríos, ni de becerros, sino de su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aleluya. Amén. Una vez y para siempre, habiendo obtenido eterna redención. No más sacrificio. Se acabó. Hebreos 9:26. Ahí claramente dice una vez más. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, Amén. para quitar de en medio el pecado. Se presentó una vez y para siempre el sacrificio de Eso sí es lo que mismo. hace el catolicismo romano, sí, hermano. Cada vez, en cada misa, lo vuelven a sacrificar. Lo sacrifican cada vez. Tremendo. Imagínense cuántas iglesias católicas están haciendo eso al mismo tiempo. Es tremendo. Veamos una cita más. Hebreos 10:12. Hebreos 10:12. Es que este pasaje nos confirman una y otra vez el sacrificio perfecto que hizo Cristo. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Amén. Una vez, habiendo ofrecido una vez y para siempre, dice, un solo sacrificio por los pecados. O sea que aquí hay una comparación bastante clara. En el Antiguo Testamento había muchos sacrificios. Con Cristo uno solo. Se acabó. En el Antiguo Testamento, animales. En el Nuevo Testamento, Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento era temporal. Y con Cristo, eternamente y para siempre. Una vez y se acabó. Un sacerdote en el Antiguo Testamento se sentaba, porque solo sacrificaban y salían corriendo. Y en cambio Cristo dice que se sentó, porque ya estaba... Ya, se acabó. la hora. Sí, era en el Antiguo Testamento era repetitivo y como lo acabamos de leer aquí, con Cristo una vez y para siempre. Se acabó. Amén. Amén. Aquí claramente podemos ver que Cristo al ofrecerse a sí mismo cumplió perfectamente lo que los sacrificios no podían hacer antes, que lo hacían repetitivamente, Él con una y sola vez. Los sacrificios eran sombra. Cristo es la realidad. Amén. La muerte de Cristo no solo hace posible la salvación, sino que la asegura para todos aquellos que en Él creen. Aleluya. Amén. No es potencial, sino que es una obra eficaz. Cristo como sacerdote no solo ofrece sacrificios, sino que intercede continuamente por su pueblo. Amén. Veamos una cita que está en Hebreos 7:25 para apoyar esta afirmación. Hebreos 9:25. Ajá. 7:25. Hebreos 7:25. Así es, ya lo tengo. Ya le vamos a dar. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. Vive siempre para interceder por ellos. Amén. O sea que en la cruz Cristo fue tanto el ofrente como la ofrenda. Amén. Esto es único en toda la historia de las religiones. No necesitamos añadir nada más, no obras, no rituales, no sacrificios. Se acabó todo. Juan 19:30. Ahí dice una palabra clave en Juan. 19:30. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado Ahí está, es. se acabó. Habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Amén. Consumado es. No hay otro mediador, como dice en 1 Timoteo 2:5. ¿Quién no quiere leer? 1 Timoteo 2:5.
Un solo mediador. Acá en esta dice, después, en la 30, Juan 19:30. Después de probar el vino, Jesús dijo, en la nueva versión, después de probar el vino, Jesús dijo, todo está cumplido, en letras rojas. Consumado es, sí. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Amén. Primera Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Y esa es la vía express, Jesucristo hombre. No hay nada más. Un solo camino. No santos, no sacerdotes humanos, no intermediarios, nada. Nada de eso. No papas. Jesucristo hombre. O sea que podemos acercarnos a Dios confiadamente. Eso es lo que nos da la confianza de podernos acercar a Dios. Veamos Hebreos 4:16, donde claramente dice que podemos confiar y acercarnos a Dios confiadamente. Amén. Sí. ¿No tiene? ¿Tiene ahí? Ya lo leo. Es un versículo que me gusta mucho. Dice 4:16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente al trono. O sea, ¿por qué nos acercamos al trono de la gracia? Porque Él ya pagó todo. Ya no tenemos que preocuparnos. Confiadamente nos acercamos porque ya Él ya pagó todo. ¿Me entiende? El pecado lo pagó Él en su muerte, ¿verdad? La muerte del Hijo de Dios fue suficiente para... Y que ese viene del versículo anterior, que Sí. pues no tenemos sumo sacerdote que no se haya compadecido, dice, de nuestras debilidades. Amén. Y por eso que dice, sino uno que ha sido tentado en todo, pero sin pecado, a nuestra semejanza, dice, pero sin pecado. Aquí podemos ver la seriedad del pecado, ¿verdad? Porque el requisito era la vida de la muerte, que Él dio, que dio su vida por los escogidos. Entonces este es algo que no podemos ver a la ligera también, tenemos que tener bastante cuidado. Amén. Tenemos que tener una respuesta de gratitud y entrega. Veamos Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Romanos 12:1. ¿Por qué? Porque Él se entregó por nosotros y ahora nosotros vivimos para Él. En el Antiguo Testamento el sacerdote llevaba una ofrenda y ahora en el Nuevo Testamento el sacerdote es la ofrenda, como lo explicábamos anteriormente. Y eso cambia todo. Cristo no solo trajo el sacrificio, Él se convirtió en el sacrificio de Dios para siempre, una vez y para siempre. Amén. Pasemos entonces al párrafo número 3. Está bastante corta esta lección ahora, porque solo eran 3 párrafos. Párrafo número 3. Párrafo número 3 dice, mientras que en el Antiguo Testamento los oficios Mediadores. de profeta, sacerdote y rey eran ejercidos por individuos distintos, estos oficios son ejercidos de manera suprema en la persona de Jesús. Jesús cumplió la profecía mesiánica del Salmo 110. Él es descendiente de David y el Señor de David. Él es el sacerdote que también es rey. El cordero que es sacrificado es también el león de Judá. Para entender la obra de Cristo en su totalidad, no debemos considerarlo simplemente como un profeta o un sacerdote o un rey. Todos estos 3 oficios fueron perfectamente cumplidos por él. Amén. Interesante, ¿va? Como los 3 oficios en el Antiguo Testamento eran separados, pero en este caso, él como profeta, Él revela, como sacerdote, Él intercede, y como rey, Él gobierna en nosotros, una sola persona. Y antes eran diferentes. En Cristo todos se unen en una sola persona, que es Cristo, que es en Él mismo. Esto puede ser también que como dicen la gran comisión, no toda potestad me ha sido dada. Es correcto. 3 cosas.
3 oficios en uno. Es sorprendente. Yo no sé si alguno de nosotros sabe hacer 3 oficios al de profesión. Y yo los sé entregar cartas. Lo que pasa es que el Señor, Tremendo. los profetas, los sacerdotes y Los reyes. en el Antiguo Testamento eran hombres, pero todos murieron y también eran hombres falibles. Sí, todos. Y todos fallaron. Todos fallaron de una manera u otra, había pecado en ellos. Aunque eran hombres, los profetas eran hombres buenos y no tuvieron pecado. Sí. Pero en Cristo Él solamente fue una figura de lo que iba a venir y cumplirse en el Señor para de una manera eterna. Él nunca iba a morir para más. Él venció a la muerte y todo se junta en Él y Él es el que representa todo lo necesario para que nosotros tengamos la salvación eterna. Amén. Sí, no podemos verlo como el rey David, como falló. Podemos ver también el sacerdote Elí, como también. O sea, todos en una manera u otra fallaron, pero en él, teniendo los 3 títulos, por decir algo, Cumplió la ley y todo. Él cumplió todo. perfectamente, Él nos representa a los humanos y todo. Hermano, en el caso de José, que dicen que es el prototipo de Jesucristo, ¿cómo se mira una falla en él? O sea, que lo busco en mi mente y... Él murió, sí. No, claro, pero no tuvo las fallas, o sí... Bueno, seguro, pero no... Para José el prototipo de Cristo es el sufrimiento, Claro. No digo, pero como la Abraham... resistencia al pecado y lo último al final cuando él dice a los hermanos, lo que ustedes Ah, sí, sí. hicieron para mal, Dios lo lo hizo encaminó para bien. Entonces él fue el prototipo. Sí, porque a lo último de su vida, él siempre le da la gloria a Dios. Él nunca se hizo. Humildad, Sí, fue la humildad que él tuvo. Sí. Sí, como decía Dios, y Dios estaba con él, siempre era pero testimonio. murió. Sí. Claro, no, sí, murió. Al principio dijiste... En cambio, Cristo murió y resucitó. Amén. Sí. Tenemos aquí el rey prometido que es descendiente de David. Dice, veamos Samuel, 2 de Samuel, capítulo 7, versos 12 y 13, donde Dios promete un rey eterno. 2 de Samuel, capítulo 7, versos 12 y 13. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Amén. Aquí está prometiendo ese rey, ¿verdad? Ese rey del linaje de David. Veamos Mateo 1:1, donde está la genealogía de Cristo, ¿verdad? Solo uno, Mateo 1. Libro de la genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Amén. Aquí donde se cumple esa promesa mesiánica, donde Jesús viene de la descendencia de David. Amén. Veamos ahora el Salmo 110, verso 1, donde habla también que es Señor de David. Amén. Salmo 110, verso 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Amén. Señor de David, dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra. Aquí claramente está hablando de su Señor. 110:1. Oh, 110. Veamos otro pasaje que está en Mateo capítulo 22. Y aquí son 5 versos porque está el 41 al 46. Mateo. Mateo 22, versos 41 al 46.
estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis de Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Y él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Amén. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra ni usó algún desde aquel día preguntarle más. O sea que Jesús les hizo esa pregunta. ¿Cómo puede ser hijo de David siendo Señor de David? ¿Verdad? O sea que aquí claramente la respuesta es Jesús es el hijo de David porque nació como hombre del linaje de David, pero también es Señor de David porque Jesús es Dios. Amén. Claro. O sea, esa es la... Como ellos sabiendo que era hijo de David, que en él se cumplían las profecías, no lo aceptaron. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Se les cerró de viaje la mente, Sí. el corazón. Veamos otra cita. Sí, está interesante esto, ¿va? Como parecía ser un juego de palabras, pero en realidad es la... El Espíritu Claramente lo abrió. dice. Sí. Que era su legalismo, ¿no? Su propia justicia que tenían. Sí. Que eran salvos por lo que cumplían la ley. Sí, y eso se mira hoy en día, ese legalismo que hoy en día existe también podemos experimentar y podemos verlo. Veamos Mateo 22, 45. Mateo 22, 45. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Ajá. O sea que aquí claramente Jesús estaba mostrando que el Mesías no era solamente una descendencia humana de David, sino que también el Señor divino y eterno. ¿Me entiende? Como hombre descendiente de David, pero como Dios, Señor de David. Como viste su linaje, ¿no? El linaje que de dónde viene. Así es. O sea que Jesús pertenece a la familia de David según la carne, pero al mismo tiempo es superior a David, porque Él es el Hijo de Dios. Claramente. Romanos capítulo 1, versos 3 y 4. Romanos, versos 3 y 4. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Amén. O sea que dice, según la carne, Hijo de Dios con poder. Aquí descendiente de David, según la carne, pero también declarado Hijo de Dios con poder. Amén. Por eso Cristo es el Rey prometido y al mismo tiempo el Señor soberano sobre David mismo. Amén. Así es que esto era imposible en el Antiguo Testamento. Nadie podía ser rey, nadie podía ser sacerdote, o sea, nadie podía tener esos tres títulos, solo Cristo. Por eso Cristo rompe ese patrón que ellos traían. Amén. Veamos el Salmo 110, verso 4. ¿Otra vez? El verso 4, no, hoy vimos el verso 1, hoy el verso 4. Salmo 110, verso 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Según el orden de Melquisedec. Veamos ahora Hebreos 7, 17. Yo creo que esa cita no la hemos leído. Hebreos 7, 17. No lo hemos leído. Okay. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ajá, o sea que Melquisedec era rey, sacerdote, pero Cristo fue el cumplimiento perfecto. El cordero y el león. Cristo es el cordero y es el león. Veamos ahora Juan 1:29. Juan 1:29. Donde habla acerca del cordero y el león. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén.
el Cordero de Dios. Una cita más, Apocalipsis capítulo 5, versos 5 y 6. Apocalipsis 5, versos 5 y 6. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Amén. Apocalipsis 5, 6. Aquí claramente nos muestra que Él es el Cordero y es el león, ¿verdad? El león de la tribu de Judá dice, y vi, dice, un cordero como inmolado. O sea que la gloria del Evangelio es su debilidad aparente, la cruz fue su victoria. Aleluya. Amén. Para comprender a Cristo correctamente debemos verlo en la autoridad de sus oficios, no dividirlo, Amén. ¿verdad? Sino que tenemos que verlo eso. Cristo reúne en sí mismo todos esos oficios necesarios para la salvación del hombre. Él es suficiente en todo aspecto. Aleluya. Así Número es. 1, revelación, redención, gobierno. Así es. El reino de Dios se manifiesta plenamente en la persona y obra de Cristo. No solo trae el reino, sino que el rey en el reino está el rey ya. Él es el rey. Amén. La gloria de Cristo consiste en la perfecta unión de todos sus oficios en una sola persona. Amén. Aquí es donde este párrafo se vuelve muy práctico y confrontador, este que acabamos de leer. Muchos hoy quieren un salvador, pero no un rey que los gobierne. O sea, que quieren que los salve, pero no se someten. No es su Señor. No es su Señor. O sea, una cosa bien lógica, ¿va? Entonces aquí veamos en Lucas 6:46. Porque ahí es donde nos confronta que por qué le llamamos Señor, Señor, y no hacemos las cosas que Él nos manda. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Amén. Aquí es donde podemos ver es que lo que pasa es que muchas veces, y yo lo he visto en mucha gente, que mucha gente busca de Dios o busca a Cristo como para que le solucione cualquier problema, pero a la hora que le solucionó, hasta aquí, si te vino me acuerdo. O sea que solo, La lámpara mágica. sí, solo para resolverle el problema. Y fíjese que muchas veces, y yo se lo he dicho muchas veces a mi mamá, perdón que vaya a meter esto, pero yo le digo, mamá, le digo yo, si a mi hermano Dios lo ha guardado, le digo, es porque Dios la escucha a usted y a sus oraciones. No es porque Él se lo merezca, sino que Él se complace en responderle su oración a usted. Y es la verdad, muchas veces Dios complace las oraciones de sus hijos, y no porque aquel se lo merezca, sino que porque Él complace a sus hijos. Amén. Ahora, Cristo como profeta nos da la verdad, como sacerdote nos da ese perdón, y como rey nos da esa dirección que nosotros necesitamos. Y no necesitamos nada más, Él es todo para nosotros. La única vida cristiana en redención es Él es todo. Ahora, no es solo también creer, sino que también hay que someternos, como estábamos hablando. Veamos una cita que está en Colosenses 2:6. Colosenses 2:6. 2:6. Sí. Verso 2, capítulo 2, verso 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Amén. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él. Ahí claramente nos dice andar en Él. ¿Por qué? Porque Él nos da seguridad y Él nos da esperanza. Porque Él es el Rey. Nada escapa de su control. También Amén. pone un rey, pone
reglas. Amén. Y es para garantizar también nuestra propia seguridad y bienestar. Así es. No es porque mucha gente piensa, es que no quiere que seamos felices. No, es para que seamos felices, que Él pone límites. Amén. Todo no es lícito, pero todo conviene. Así es. Y hay veces que la gente piensa que es que es aburrido ser cristiano. No, es que hay límites, hay cosas que no podemos hacer y no es porque Dios sea malo o aburrido, no es porque no conviene, Así nos es. hacen daño. Sí, es como la medicina amarga. No queremos esa medicina amarga, pero nos va a caer bien, nos va a ayudar, nos va a aliviar. El exceso de las cosas. La manera de preservarnos. Sí. Claro, no es que perseveremos tanto, sino que Él nos preserva también. Amén. Veamos una cita más. Está en Efesios capítulo 1, versos 20 al 22. Ya casi terminamos, hermano. Efesios capítulo 1, versos 20, 21 y 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Amén. ¿Y hasta el 22? Es el 22. Ok. Lea del 20 al 22, ¿no? 20, 21 y 22. Ok. Son 3 versos. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado de autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Amén. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Amén. O sea que donde dice que sometió todas las cosas, claramente nos está dando a entender que Cristo transforma todas las cosas, todas las áreas de nuestra vida. Ahí va incluida la familia, el trabajo, decisiones, deseo, todo. Porque Él gobierna todo nuestro ser. Amén. Cristo no vino a ocupar un cargo, sino que vino a cumplir todos los oficios que nosotros necesitamos. Amén. Así es de que Cristo no es una parte, sino que es todo en nuestra vida. No solo es una parte, sino que es todo. El Señor es todo. Ya para terminar voy a leer el resumen que está en lo último en la parte de atrás de su página, donde dice que, como número 1, dice que Jesús fue el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y él mismo fue un profeta. Número 2, Jesús fue el sacerdote y el sacrificio. Como el sacerdote, Él se ofreció a sí mismo como el sacrificio perfecto por el pecado. Número 3, Jesús es el ungido Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Así es de que los 3 oficios de la mediación, Dios, profeta, sacerdote, rey, el pueblo de Dios. Y aquí están otros pasajes que si les gustaría leerlos en casa, es el Salmo 110 que leímos unos versos, Isaías 42 del 1 al 4, Lucas 1, 26 al 38, Hechos capítulo 3 versos 17 al 26 y Hechos capítulo 5 versos 5 y 6. Hebreos, perdón. Sí. Ah, le salió en blanco. Ay, disculpe. Le salió en blanco la página. No, pero entonces 2 veces Hechos, dice, ¿verdad? del 3 Y ahí en el libro, ¿cómo está, hermano? ¿Qué es lo que Hebreos 5, 5 a 6. Ah, pues sí me equivoco. O el último es Hebreo. Es hebreo, sí, es el que le puse la C en vez de la B. Pero el anterior es Hechos. Hechos, sí. Hay una de Hechos y una de Hebreos. Sí. que yo ya lo había hecho? Corrección. Hay que poner ahí corrección y ya se... Lo cambiamos. Amén. Pues hemos terminado este interesante capítulo 35, los 3 oficios de Jesucristo. Le damos gracias a Dios. Vamos a orar para terminar y hacerles la invitación para el día de mañana. Estamos en el 1251 California Avenue en la ciudad de Pittsburgh. Empezamos a la 1:30 con la escuela dominical. A las 2:30 tenemos el servicio general. Mañana vamos a tener un tema bastante interesante.
No se lo pierdan, los esperamos a todos y a los que se van a conectar también los esperamos en línea. Dios me los bendiga y vamos ahora. Padre, gracias te damos en esta hora, Señor, por esta bendición, por este estudio, Señor. Gracias te damos, Señor, porque de una manera u otra sigues hablando a nuestras vidas, Señor. No necesitamos nada más que a Cristo Jesús, Señor. Él es todo para nosotros, Señor. Él dio su vida en rescate, Señor, por todos nuestros pecados, Señor. Él los pagó en la cruz del Calvario. Te damos gloria, te damos honra, agradecimiento, Señor, por ese gran amor que tienes para con nosotros, Señor. Te damos, Señor, toda esa glorificación, toda honra, Señor, porque tú eres el único, tú eres digno, Señor, de toda gloria, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice a las personas que se conectaron, a los que van a escuchar, Señor, este estudio, Señor, en días posteriores. Te damos que les dejes, Señor, ese deseo de querer aprender, Señor. Te pido que los bendigas y agradecerte una vez más, Señor, por siempre hablar a nuestras vidas, a nuestro corazón. Bendice pues este momento, bendice los alimentos, bendice a mis hermanos que de todo corazón, Señor, nos han recibido. Recibimos, Señor, en manera de agradecimiento, Señor, por todo lo que tú haces en nuestra vida. Bendice pues los alimentos, bendice este momento. Gracias te damos, Señor. En nombre de Cristo Jesús, Señor, oramos. Amén. Amén. Estamos despedidos. Dios les bendiga. Aleluya. Amén.